empecemos este webinar a magnitud de la tuberculosis en la región Cajamarca, manejo de la tuberculosis latente. Así es que tenemos dos temas muy interesantes. Soy María Sanders, la directora ejecutiva de PAMS, una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos. Este webinar está auspiciado por la Sociedad Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca y la Peruvian American Medical Society, la Sociedad Médico Peruana Americana. El programa que tenemos para ustedes es lo siguiente: bienvenida y presentación de ponentes y moderadores. Tenemos a la doctora María Sjögren, que es la directora del Comité de Educación, el doctor Segundo Bernardo Escalante Sumatea, el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Diomedes Urquilla, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y vamos a tener la presentación primera, la magnitud de tuberculosis en la región de Cajamarca, por el doctor José Miguel Yachachín Chávez. Y la segunda presentación, manejo de la tuberculosis latente, por el doctor Moisés Guamán. Después tenemos al último una sección de algo de 20 a 30 minutos de preguntas y respuestas. Quiero presentar a la doctora María Sjögren, que es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos y tiene el grado de médico cirujano. La doctora hizo su maestría de salud pública en Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. Es profesora asociada de medicina preventiva del Uniformed Services University of the Health Sciences en Bethesda, Maryland. La doctora es una gastroenteróloga y hepatóloga en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, y con esa experiencia ha participado en misiones médicas de PAMS a través del Perú. La doctora Sjögren es miembro de la Academia Nacional de Medicina del Perú. La doctora Sjögren es la directora de Educación Médica de PAMS y bajo su dirección estamos ofreciendo estos seminarios web sin ningún costo alguno a miles de médicos, profesionales de salud y estudiantes de medicina en el Perú, Estados Unidos, y hemos tenido participantes de hasta 21 países más. Es mi honor presentarles a la doctora Sjögren. Se le da la palabra, doctora Sjögren. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a la audiencia que nos acompaña y, por supuesto, a los ponentes y al moderador que está con nosotros esta noche. Es un gusto tenerlos. Quería recordarles que la Peruvian American Medical Society, o PAMS, es una entidad caritativa que fue fundada en el año 1973 en Estados Unidos por médicos peruanos. Tenemos dos mayores objetivos. Uno de ellos es mejorar la salud de los más necesitados en el Perú y lo otro es mejorar la educación médica en el Perú. Estos objetivos se cumplen a través de unas 15 a 20 misiones al año, tanto clínicas como educativas, varias colaboraciones de enseñanza con centros superiores como la Universidad Nacional de Cajamarca y otras facultades de Lima a través del Perú, quiero decir, a través de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Los objetivos de este webinar son claramente establecidos por los ponentes en conocer la situación de la tuberculosis en la región de Cajamarca, discutir diferentes estrategias para disminuir los avances de esta enfermedad en base a las dificultades propias de la región, delinear la importancia que la detección y tratamiento de la tuberculosis latente puede tener en el pronóstico de la enfermedad. Entonces son unos objetivos bastante loables
y que esperamos que merezcan su atención y cualquier pregunta, por favor, al final de las presentaciones. La siguiente, por favor. Es mi gusto ahora presentar al rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Segundo Bernardo Escalante Sumaeta. El doctor es un distinguido ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Tiene una maestría en ciencias de las plantas, el suelo y el medio ambiente de la Universidad de Maine en Estados Unidos. Es doctor en gestión ambiental y recursos naturales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es profesor principal de Fisiología y Biotecnología Vegetal, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y en el momento actual es rector de la Universidad Nacional de Cajamarca. Doctor Segundo Berardo Escalante, por favor, le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora María Oren. Señores integrantes y directivos de PAMS, para nuestra Universidad Nacional de Cajamarca es un honor estar entre ustedes. Aun cuando nuestra especialidad es distinta a la que ustedes tienen, no dejamos de reconocer la importancia de un evento como este y fundamentalmente en nuestro país, Perú, en donde la estadística reporta que la mayor cantidad de casos de tuberculosis se dan en Perú después de Brasil. De modo semejante, este es un webinar que, dada la temática que en este momento se va a presentar y discutir, está inmerso dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es un compromiso firme de reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparado con el número de casos de muerte presentados en 2015. Y el segundo, reducir obviamente los nuevos casos de tuberculosis en un 90% en el periodo comprendido en el año 2015 y 2035. Cualquier actividad, cualquier evento científico o académico que se cumpla con estos propósitos no deja de ser importante para la ciencia médica y especialmente para nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, quien está participando a través de nuestra Facultad de Medicina, liderada por el doctor Diomedes Urquiaga. No queda más que en mi condición de rector de esta institución expresar mi saludo y reconocimiento a los integrantes de PAMS y a toda la audiencia que en este momento está participando de este importante webinar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Escalante, por esas bellas palabras. Y ahora es mi privilegio de introducir al doctor Diomedes Urquiaga Milquiades. Es médico cirujano, graduado de la Universidad de Trujillo. Tiene una especialidad en cirugía, también de la Universidad de Trujillo. Y tiene un magíster en salud pública con mención en gestión de servicios de salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es doctor en ciencias, tiene mención salud de la Universidad Nacional de Cajamarca, es investigador clínico de medicina general, gastroenterología y oncología, y en el momento actual es decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. Doctor Urquiaga, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. A nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca y teniendo presente a nuestro rector, el doctor Segundo Berardo Escalante Sumaeta, hago llegar nuestro infinito agradecimiento
a la asociación PAMS, que ya se ha explicado cuáles son sus fines, y especialmente al doctor Manuel Valdivieso y a todo su equipo. Nuestra facultad se encuentra en una cruzada por potenciar nuestro proceso de la educación médica. Estuvimos trabajando arduamente por el licenciamiento, que se suspendió. Sin embargo, nos preocupa y a ello estamos dedicados a la acreditación, no solo nacional, sino también internacional. En el marco del reciente nuevo modelo educativo de nuestra universidad, también nuestra facultad está trabajando arduamente por reformular nuestro plan curricular del año 2019. En ese contexto, y al estar próximos a firmar un convenio específico con PAMS, este webinar sobre la magnitud de la tuberculosis en Cajamarca, que como ya lo va a exponer el doctor Yachachín, es pues una gran oportunidad para recibir de parte de ilustres expositores, tanto peruanos como de PAMS, que nos harán llegar grandes enseñanzas sobre el tema que redundarán positivamente no solo para nuestros alumnos y docentes, sino también para nuestras autoridades, la población peruana en general y toda la población latinoamericana y de América en general, porque según los reportes de la OMS, la tuberculosis está pues, en incremento. Valga la oportunidad para recordar y reconocer la labor del doctor Zambrano, que encabezó muchas misiones médicas, PAMS, que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar su labor, un peruano muy dedicado a la población peruana y trajo varias veces la misión médica a Cajamarca. Muchas gracias a todos ustedes, les doy el agradecimiento a nombre de la facultad, la bienvenida y esperamos que este no sea el primero ni el último webinar. Muchas gracias. Gracias, doctor Urquiaga. Ahora le pido por favor que presente a los moderadores. Yo ya fui presentada, entonces le pido que presente al doctor Johnny Tasilla Castrillo. Bien, muchas gracias. Esta noche, pues, en este webinar tendremos a dos moderadores, como ya se ha dicho, la doctora Jogren y por la facultad al doctor Johnny Tasilla Castrejón, que es un médico cirujano egresado de nuestra universidad, de nuestra facultad, especialista en medicina interna por la Universidad San Martín de Porres de Lima, magíster en salud pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, diplomado en Educación para la Salud, Gestión y Gerencia Estratégica de los Servicios de Salud por la Universidad Nacional de Cajamarca, diplomado nacional en Bioética y Malapraxis de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. El doctor además es director de escuela de nuestra facultad y para graduarse, para obtener el grado de maestro en salud pública, su tesis fue sobre tuberculosis. Eso es todo y dejo a continuación el programa. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar el webinar con la charla del doctor José Miguel Yachachín Chávez sobre magnitud de la tuberculosis en la región Cajamarca. Y voy a pedir al doctor Tasilla que por favor me ayude a presentar al doctor Yachachín. Muy buenas noches con todos ustedes. Es para nosotros como Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca una alegría y un honor tener como auspiciadores a tan importantes instituciones que se dedican pues a prestar servicios solidarios en temas de salud. Un tema muy importante de gran interés de salud pública pues es la tuberculosis y que localmente pues estamos viendo una variación en su comportamiento o quizá el comportamiento haya sido el mismo hace muchos años y quizá por términos de información o de registro podamos ver algunos valores actualmente que como que alarman un poco a la población. Para poder tener más conocimiento sobre este tema, vamos a
iniciar este webinar con eh, la presentación del doctor José Miguel Yachachín Chávez. Él es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también ha realizado la especialidad en neumología en la misma universidad. Él está muy involucrado en el tema de tuberculosis, tanto en el Hospital Regional de Cajamarca, es docente de la Universidad Nacional también de Cajamarca y pues está encargado del área de tuberculosis en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, que es nuestra mayor institución hospitalaria de salud. Doctor Yachachín, muy buenas noches. Le damos paso a su exposición. Tiene 30 minutos para poder realizarla. Faltando 5 minutos, le notificaré para que usted pueda finalizar su intervención. Luego de eso pasaremos pues a la siguiente ponencia, que ya lo presentará la doctora María. Doctora Yachachín. Buenas noches con todos, estimados colegas, público en general. Para mí es un honor y una gran responsabilidad estar aquí participando de este importante evento. Sobre todo abordar este tema que es bastante crucial actualmente en la región Cajamarca, ¿no? Y sobre todo vamos a analizar datos que son bastante relevantes, que están impactando en relación a la enfermedad en nuestra región, ¿no? Y también nos ayudará a comprender sobre todo las diferentes interacciones que esto está afectando en los determinantes tanto sociales, económicos y de la salud en nuestra región. Hay que recordar pues que Cajamarca es una región con una diversidad geográfica bastante importante, cultural, y que sobre todo eso quizás esté impactando de manera muy directa en los números que nosotros vamos a ver más adelante. Agradezco la oportunidad por poder compartir esta información con ustedes y yo estoy convencido de que el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser de bastante importancia, sobre todo para buscar soluciones y reducir la carga de enfermedad que tenemos actualmente en la región. Como primer punto, vamos a empezar, veamos que tuberculosis alrededor del mundo, esta información publicada en el Global Report de Tuberculosis de este año nos muestra que tuberculosis está dentro de es la 10ª enfermedad que causa muertes a nivel mundial. Bueno, ya sabemos de antemano pues que enfermedades isquémicas, COVID, stroke son las principales. Sin embargo, tuberculosis ahí nomás está ya dando cara, digamos, dentro de las enfermedades infecciosas y sobre todo acá en el Perú, donde nosotros sabemos de antemano que es prácticamente endémico en nuestro país. Si nosotros vemos cómo es que se está comportando la tuberculosis en relación al año 2015, vemos que en el año 2023 prácticamente la región de Sudamérica, a excepción de Bolivia, ha tenido un incremento en la cantidad de casos. Si nosotros recordamos cuáles eran los objetivos de la OMS, era reducir la cantidad de casos. Sin embargo, durante ya los últimos años, lo que se ha visto es de que a nivel de Sudamérica la cantidad de casos se está incrementando. Bueno, vieron al inicio una de las diapositivas donde el Perú hasta hace unos años atrás era el segundo después de tuberculosis en lo que es tasa de incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, ya en el último año el Perú ya ha superado a Brasil. Entonces, eso es algo bastante preocupante y más aún que en la región, como vemos, el Perú es uno de los países que está incrementando sus casos en lugar de reducirlos. Ahora, si nos vamos a las tasas de incidencia, vemos el comportamiento desde los años 90 hasta el año 2023, donde vemos pues de que desde el año 90 ha habido una caída sostenida, ¿no? Eso ha sido por diversos motivos, a las medidas que se tomó, el sistema DOTS, que es uno de los sistemas que se implementó en el Perú y que ha sido una de las medidas más efectivas para que nosotros garanticemos que el paciente tome el tratamiento. Eso ¿a qué ha llevado? A que la cantidad de casos empiece a disminuir. Y nosotros vemos que en el 2020, pues aparentemente vemos que hay una mejoría, hay una caída de incidencias, pero bueno, esto es digamos, una ilusión que se dio a partir del COVID, ya que supuestamente dejamos de buscar casos, en teoría los casos cayeron. Sin embargo, cuando ya nuevamente nos volvimos a reincorporar a nuestro día a día, vimos que nuevamente la tasa de incidencia y morbilidad empieza a incrementarse, incluso llegando a números prepandemia.
Si nos vamos ya a nivel de lo que es regiones, es cierto, ¿no? Si uno mira Cajamarca, Cajamarca está en la cola, dice, no, hay pocos casos. Si nosotros nos comparamos pues con regiones como Cayal y si nos comparamos con ciudades como Lima, es cierto, tenemos pocos casos comparado con esas ciudades. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esos pocos casos para Cajamarca son realmente un problema bastante serio. Ahora, si nos vamos en lo que es en la región Cajamarca, nuevamente vemos que es cierto, la incidencia y la tasa de morbilidad aquí en la región Cajamarca no es muy alta. Es cierto, eso uno podría decir, sí, Cajamarca es el paraíso en lo que es tuberculosis. Sin embargo, si nosotros ya vamos a ver por provincias, una de las regiones que para nosotros es bastante crítica en el año 2023 era Jaén. Jaén es una de las provincias que está al norte de Cajamarca, donde tiene una gran cantidad de casos reportados. Sin embargo, ya durante el año 2023-2024, la región Cajamarca como tal, perdón, digamos, la provincia de Cajamarca como tal ya empezó a subir la cantidad de casos, incluso superando en el año 2024 a Jaén. Entonces, hay que verlo de esa manera. Jaén es cierto, antes era nuestro punto crítico, sin embargo, actualmente tanto Jaén como Cajamarca, ciudad, son las zonas que tienen un alto riesgo de tuberculosis. Ahora, si nosotros nos vamos a la tasa de fallecidos, efectivamente, nuevamente, Cajamarca pues tiene pocos casos, tiene poca tasa, poca cantidad de casos fallecidos si nosotros lo comparamos con la población que usualmente es más de 1,5 millones, ¿no? Es cierto, nuestra tasa de mortalidad es bastante baja. Sin embargo, hay un punto, bueno, acá vemos que efectivamente nuestra tasa es bastante baja. Sin embargo, el punto más crítico y el que hizo que Cajamarca entrara en el ojo de la tormenta, en el que hizo que el Ministerio de Salud, el programa de tuberculosis a nivel nacional empezara a mirar a Cajamarca como un problema bastante serio, era la tasa de letalidad. Cajamarca tenía pocos casos, pero a pesar de los pocos casos que tenía, nosotros vemos, por ejemplo, que la tasa nacional es de algo de 4,8, pero en el año 2021 Cajamarca, a pesar de los pocos casos, ya superaba a esa tasa nacional. Ahora, si nosotros empezamos a mirar los datos registrados en el SIGTB, que es una base de datos donde se registran todos los casos de tuberculosis, nos encontramos, miren lo que sucede acá, las tasas de letalidad en todo momento superan al promedio nacional. Incluso en el año 2020, si nosotros vemos acá, teníamos hasta casi, digamos, casi 5 veces lo que sucedía a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Cajamarca? Cajamarca, pocos casos, pero los pocos casos que tiene, se le mueren. Ya desde ahí Cajamarca es un departamento en el cual uno tiene que reflexionar. O sea, prácticamente en Cajamarca uno tiene tuberculosis y la probabilidad de recuperarse es mucho menor comparado con otras regiones. Entonces, es esto lo que hizo que Cajamarca entre al ojo de la tormenta. ¿Por qué hay tanto muerto en Cajamarca? ¿Qué es lo que hace que Cajamarca tenga tantos fallecidos si supuestamente tiene pocos casos? Ahora, si nos vamos por regiones, ya la cosa es más preocupante. No, por provincias, perdón. Miren lo que sucede en el año 2024. Este punto de corte fue hecho hasta octubre. Miren acá que hay provincias de Cajamarca que superan tranquilamente ese 18%, que supuestamente fue nuestra tasa de letalidad más alta durante los últimos, desde el año 2018 hasta ahora. Miren, 29% de tasa de letalidad en San Marcos. De donde soy yo, de Bambamarca, 25%, Chota, 25%. Y si nosotros en algún momento nos ponemos a revisar en los años anteriores, incluso habían regiones que llegaban al 100% de mortalidad, de letalidad, perdón. O sea, reflexionemos en ese punto. ¿Cómo es posible que haya provincias de Cajamarca en los años 2023, 2024 con tasas de 100% de letalidad, 75% de letalidad, 50% de letalidad? A pesar de los pocos casos que tenemos. Miren acá, entonces, si nosotros vemos el problema de la cantidad de muertos que tenemos en Cajamarca, sí es algo que nos preocupa a nosotros como región. Ahora, si nosotros vemos cuál es la tasa de éxito de tratamiento, vemos que nuestra tasa de éxito en lo que es tuberculosis sensible, de acuerdo, vemos que cada vez disminuye. Esto es algo que también nosotros como región nos preocupa bastante. ¿Qué es lo que está pasando en Cajamarca para que sus tasas de éxito en tratamiento sean tan bajas?
el año 2023, nuestra tasa de éxito en tratamiento de drogosensibles es del 68.6. Esta tasa está muy por debajo de lo que uno ve a nivel nacional. Si nosotros ya nos vamos a las formas resistentes, o sea, las formas que los tratamientos son mucho más prolongados, que actualmente en el Perú, si nosotros vemos, Perú también se está convirtiendo en un foco de lo que es tuberculosis drogo-resistente. Nuestras tasas de éxito, de curación, miren, es bastante pobre. En el año 2022 hemos tenido 45% de tasa de éxito en el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué menos de la mitad de nuestros pacientes se están curando? ¿Están abandonando? ¿Dónde están esos pacientes? ¿Esos pacientes a cuántos han contagiado? Eso es algo que nos tiene que a nosotros hacer llamar a la reflexión. ¿Cuáles son nuestras formas de tuberculosis? Bueno, como en toda literatura, tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, por ejemplo, lee en Europa, en Estados Unidos, dice, oye, ¿cuál es la segunda forma de tuberculosis más frecuente? Oye, es la ganglionar. Si uno revisa en la data peruana, dice, oye, la segunda forma de tuberculosis es la pleural. Pero cuando miras a Cajamarca, nuestra segunda forma de tuberculosis es la meningia. ¿Y por qué hago hincapié en la tuberculosis meningia? Porque justamente la tuberculosis meningia es la forma más severa de tuberculosis, es la que genera más mortalidad. ¿Y en quiénes se presenta? En pacientes jóvenes, o sea, estamos hablando de pacientes que 18, 20, 25, 30 años, que si nos demoramos en el diagnóstico, ese paciente probablemente o fallece o va a quedar con una secuela neurológica bastante importante y convirtiéndose ya en una carga para su familia y sobre todo para la sociedad también. Si nosotros ya miramos quiénes son los grupos etarios que están más comprometidos, vemos que usualmente están entre los 18 y los 60 años. Sin embargo, miremos acá, nuestra población pediátrica también está afectada. Nosotros hemos tenido hace más o menos año y medio, un paciente multidrogo resistente de 4 años. Paciente le hemos logrado curarlo, ¿no? Con un tratamiento de los esquemas anteriores que manejamos, que es el esquema inyectable de año y medio. Pero mire lo que nosotros estamos viviendo. Multidrogo resistente en un niño de 4 años. ¿Dónde estuvo ese paciente? Acá en Cajamarca ciudad. Entonces, veamos esto, ¿no? En realidad, todos nuestros grupos etarios en la región Cajamarca están comprometidos. Otro dato que a nosotros nos preocupa bastante es nuestra tasa de casos que nosotros podemos documentar de manera, ya sea por baciloscopía, ya sea por una prueba de GeneXpert, cuántos de esos son positivos. Vemos que la mitad de los casos, es cierto, son BK positivo, pero hay un grupo bastante grande de los cuales nosotros no podemos llegar a digamos, a la documentación bacteriológica. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, tenemos tuberculosis meningia, las cuales sabemos que el rendimiento de la prueba molecular disminuye bastante y si a eso le asociamos VIH, menos aún el rendimiento de una prueba de GeneXpert. Si nos vamos a las pulmonares, lamentablemente nosotros no disponemos de un broncoscopio que nos permita tomar muestras de mejor calidad y por ende mejorar nuestro rendimiento. Tuberculosis pleural también, como hemos visto, es digamos, nuestra tercera forma más frecuente. Tenemos bastante dificultad, sobre todo para poder hacer las biopsias pleurales que nos ayudarían para aumentar nuestro rendimiento. En el año 2024 tuvimos un avance bastante importante, clave en lo que es nuestro diagnóstico molecular. Llegó lo que es la máquina de GeneXpert, de acuerdo al Ultra XDR, que nos aumentó nuestro rendimiento en lo que es el diagnóstico, ¿no? Sobre todo para detección, sobre todo de drogas de primera, digamos, las pruebas de sensibilidad tanto para primera y segunda línea. Vemos que antes apenas superamos el 5%, el 23, 8.9, sin embargo, el primer semestre del año 2024 llegamos al 17.1. Entonces, durante este último año estamos diagnosticando ya una mayor cantidad de casos por una prueba molecular. Sin embargo, obviamente, si sacamos una mejor muestra mediante una broncoscopía, esto aumentaría definitivamente mucho más y lograríamos una mejor tasa diagnóstica.
Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es quiénes son los pacientes que hacen tuberculosis. Si nosotros vemos acá en este gráfico, vemos que de los 276 casos que fue en el punto de corte que hice en octubre, ya vemos que la mayor parte de nuestra población trabaja. Sin embargo, hay un grupo no tan pequeño que no trabaja. Entonces, ¿cómo es que estas personas que no trabajan, cómo se sostienen si nosotros iniciamos tratamiento? Si ya nosotros nos vamos a ver cuáles son las ocupaciones de nuestros pacientes, miren acá, la mayor cantidad de nuestros casos son ama de casa. Eso tiene que hacernos hacer reflexionar. Son amas de casa, ¿qué quiere decir? Que están en casa, estas personas van al mercado. Entonces, ¿a cuántas personas están transmitiendo la enfermedad antes del diagnóstico? ¿Cuánto afecta la enfermedad a esta persona que es ama de casa? Miren acá, una parte importante, y recordemos que Cajamarca es una región con una cantidad importante de gente que trabaja en la zona rural. Es nuestro segundo foco. Entonces, no solamente veamos que la tuberculosis es algo de la zona rural, perdón, de la ciudad, sino también de la zona rural. Y recordemos que la zona rural, como comenté al inicio, tenemos que enfrentarnos nosotros a sus creencias, al acceso a los medicamentos, a las distancias que nosotros tenemos que recorrer. Nosotros tenemos pacientes que viven solamente acá, por ejemplo, en Cajamarca ciudad, a 6 horas de la ciudad de Cajamarca. 6 horas. Entonces, no son personas tan accesibles para que nosotros estemos garantizando sí o sí la entrega de tratamiento y nosotros cómo sabemos si realmente la está tomando o no. Otro problema y que ya el doctor Moisés Guamán va a reforzar esto de acá es cómo nosotros hacemos para disminuir la cantidad de casos de tuberculosis. Y uno de los caballitos de batalla del manejo de tuberculosis, de prevención de tuberculosis es cómo trabajo con mis contactos. Recuerden que el contacto es el potencial paciente futuro de tuberculosis. Miren acá, uno de los primeros puntos que nos tiene que hacer reflexionar es en el año 2018 se captó 607 contactos. Pero miren lo que empezó a suceder durante los últimos años. Empezó a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estamos buscando a los contactos. O sea, la población que está en mayor riesgo de hacer enfermedad durante los 2 primeros años sobre todo, ya no los estamos buscando. Y a un contacto yo le tengo que hacer un estudio completo. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que examinarlo, tengo que hacerle su radiografía de tórax, aplicarle el PPD para ver si tiene o no tiene infección. Va a depender obviamente mucho de los grupos de riesgo. Y vemos que de esta cantidad de casos, de contactos que hemos podido trabajar, vemos que pocos son aquellos pacientes que se les coloca finalmente el PPD. Y de ellos, prácticamente son pocos los que hacen positividad al PPD. Ahora, recordemos que la persona que más chance tiene de haberse contagiado de tuberculosis es cuando su caso índice es una tuberculosis frotis positivo. Ahora, según la nueva norma técnica, recordemos que todo paciente que es contacto de un paciente confirmado con tuberculosis pulmonar, de todas maneras tiene que entrar a profilaxis con isoniazid y rifampicina. Pero si nosotros vemos cuántos de nuestros contactos de un paciente con tuberculosis frutis positivo inicia tratamiento inicia profilaxis, vemos que prácticamente 7.2%, 10, 6, 5, 3, 5, prácticamente nuestra droga que nos permite a nosotros disminuir el riesgo de que el paciente desarrolle tuberculosis, sobre todo en los 2 primeros años, es bastante pobre. Entonces, esto es algo que también nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué en Cajamarca tenemos pocas tasas de inicio de quimioprofilaxis? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, si nosotros nos vamos a los grupos de más altos riesgos, que son los menores de 5 años, vamos a llamarlo que tenemos una mejora. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el año 2018, solamente el 37% de los menores de 5 años inició quimioprofilaxis. Sin embargo, a medida que van pasando los años, esta tasa va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No estamos buscando y si los encontramos, ¿qué cosa hacemos con ellos?
¿Por qué no inician la quimioprofilaxis? Eso es algo que nos tiene que hacer llamar a la reflexión a nosotros que vivimos en nuestra región. Y si nosotros nos vamos al otro lado ya, ¿cuántos de los que inician terminan el tratamiento? Eso es más deprimente todavía. Si uno mira acá, definitivamente en los últimos años prácticamente ningún paciente termina la profilaxis. O sea, está bien, ya yo lo inicio, pero para yo garantizar que mi paciente realmente esté protegido, tiene que culminar definitivamente la quimioprofilaxis. Pero vemos que durante los últimos años prácticamente ningún paciente termina. Uno de las razones que probablemente va a ser motivo de discusión es que, por ejemplo, acá a los papás no les gusta que sus niños tomen tratamiento. Pero doctor, ¿por qué va a tomar? Mi hijo no tiene nada y todo las creencias que están bastante arraigadas a nuestra región, dice, impiden que aquellos pacientes que inicien la quimioprofilaxis finalmente la terminan. A veces la inician, pero por ejemplo, a veces le cae un poquito mal, no doctor, que se suspende la profilaxis y firman el consentimiento y el paciente no culmina la profilaxis, a pesar de que se les explica los diferentes beneficios que ésta puede tener. Entonces, ya para finalizar, nosotros como conclusiones, ¿qué tenemos que tener en reflexión? Primero, las amenazas. Vemos que desde el año 2018 hasta el año 2024 tenemos un incremento de casos. Hasta el día de ayer, que justamente revisé nuevamente la base de datos de nuestra región, ya teníamos 293 casos. El año pasado hemos tenido 303. Para el día de ayer ya teníamos 293 más y eso hay que recordar que probablemente haya mucho más casos debido al subregistro que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Que si se están incrementando los casos, definitivamente hay una transmisión activa y eso se está dando. Solamente para que recordemos, o sea, ¿por qué yo afirmo esto? Por ejemplo, yo tengo un paciente hospitalizado en el hospital regional con una tuberculosis pre-XDR. Este paciente ha estado un año sin tratamiento siendo BK3 cruces. Este paciente ha estado viajando. A este paciente, ¿cómo lo captamos? Porque el paciente viene desde su provincia hasta la región Cajamarca para que supuestamente yo le dé de alta de una tuberculosis multidrogo resistente. Este paciente ha viajado sin mascarilla en una combi. ¿A cuántos no ha contagiado? Entonces, esto nos indica las deficiencias en la identificación y el tratamiento oportuno. Eso es otra cosa que tenemos que empezar a trabajar. Identificar y sobre todo iniciar rápido el tratamiento. Y esto es una gran amenaza para el control de la enfermedad. Otro, las alta tasa de letalidad si nosotros nos comparamos con las tasas nacionales. ¿Esto qué nos indica? Primero, nos está indicando que en la región Cajamarca la tuberculosis es una enfermedad que mata. Eso nos está diciendo de entrada. ¿Y esto qué nos indica también? Que hay un problema en el acceso. Ya les había mencionado que nosotros tenemos establecimientos, pacientes que viven a 6 horas de Cajamarca ciudad. Hay que reflexionar acerca también de la atención de la calidad médica. Hay que ver las diferentes barreras socioeconómicas y geográficas que estaba mencionando previamente que nos dificultan el diagnóstico y el tratamiento precoz. Nuestra tasa baja de éxito de tratamientos, ¿esto qué nos está diciendo? Que nuestros pacientes no son adherentes. Afortunadamente, a raíz ya de unos 1 o 2 años atrás, ya se está usando lo que es las dosificas combinadas, lo cual nos disminuye de manera importante la cantidad de pastillas y eso nos puede ayudar a lo que es mejorar la adherencia. El acceso a medicamentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el regional a veces llega por momentos a quedarse sin medicamentos. Y empezar a pensar en la resistencia a fármacos que probablemente se está generando y como había mencionado, mi paciente pre-XDR de acá en un par de años no sabemos a cuántos más casos nuevos vamos a tener que son los contactos de este caso índice. Entonces, esta baja tasa de éxito tanto en tratamiento sensible como en resistente es un factor crucial para la persistencia y la propagación de esta enfermedad y por ende incremento de la cantidad de casos. Punto importante y crítico, no hacemos un buen estudio de contactos. Estudio contactos, puedo disminuir la probabilidad de que mi paciente desarrolle de acá en 1 o 2 años tuberculosis. Como ya vimos en la región, esto no lo estamos haciendo, entonces
también es un punto débil que nosotros tenemos como región. Y recordemos que nuestros pacientes menores de 5 años son quizás uno de nuestro grupo más vulnerable que tenemos y se están convirtiendo en ese reservorio que de acá en un par de años van a desarrollar tuberculosis. Nosotros ya tristemente hemos tenido pacientes que han salido tuberculosis BK positiva en un jardín, en una escuela. Entonces, ahí está el problema de qué va a suceder si nosotros no garantizamos sobre todo el inicio y sobre todo la finalización de la profilaxis. Y como última diapositiva, estas amenazas que nosotros hemos visto nos tienen que hacer a nosotros generar oportunidades para mejorar. Yo creo que estamos a tiempo, pero para ello hay que empezar a trabajar desde ahora. Primero, fortalecer los programas de diagnóstico y tratamiento temprano. Ya sabemos que existe una necesidad y esto es una oportunidad para establecer programas de diagnóstico precoz y tratamiento efectivo. Ya tenemos a la mano la prueba de Ginexpert, pero ¿qué sucede si yo no pienso en tuberculosis? ¿Qué sucede si yo no mando a baciloscopías, no manda cultivos o estoy tratando supuestamente neumonías cuando son tuberculosis? O sea, el hecho de a yo empezar a pensar en tuberculosis me va a hacer que yo me adelante y pueda empezar a solicitar las pruebas diagnósticas. Y además, es de vital importancia para nuestra región disponer de un broncoscopio. Ese broncoscopio para nosotros va a ser de importancia sobre todo para garantizar los diagnósticos mucho más precoces. Ya sabemos de antemano que nosotros acá, por ejemplo, tenemos también incremento de VIH. Ya sabemos que el VIH disminuye el rendimiento de una prueba de Ginexpert. ¿Cómo mejoramos ese rendimiento? Mediante broncoscopía. Hay que implementar estrategias comunitarias para el seguimiento y apoyo a la adherencia. Esto qué nos llama a qué acciones nosotros tomar. Empezar a trabajar con los agentes comunitarios. Los agentes comunitarios son de vital importancia para otros programas. ¿Por qué no empezar a trabajar con ellos para mejorar la adherencia en lo que es la tuberculosis? Tenemos que empezar a trabajar, ser más cercanos a ellos y nosotros promover, enseñarles lo que significa poder controlar esta enfermedad. No nos olvidemos de nuestra población pediátrica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que garantizar, invertirla en la profilaxis infantil, educar a los papás, hacer promoción de esta enfermedad. Esta es una enfermedad muy poco conocida aquí en Cajamarca, lamentablemente. Pero ya a raíz de lo que estamos viendo en el día a día, hay que empezar a trabajar con nuestra población más vulnerable. Afortunadamente, gracias a la nueva norma técnica publicada en el año 2000, bueno, todavía no está publicada, pero bueno, ya se está promocionando la nueva norma técnica. Hay tabletas que son efervescentes que facilitan lo que es la administración de este tratamiento una vez por semana, 12 dosis, o sea, la adherencia se puede garantizar de una u otra manera. No menos importante, implementar campañas de sensibilización y educación en salud. Recordemos que Cajamarca, como mencioné hace unos segundos, no se caracteriza por hacer promoción de esta enfermedad. Es una enfermedad muy desconocida. Nadie les aseguro que ustedes preguntan, ¿por qué saben lo que es tuberculosis? No, no saben. No hay difusión, no hay promoción de medidas de prevención de tuberculosis. Tenemos que empezar a trabajar a ello. La gente tiene que conocer tuberculosis, así como se hizo una gran campaña para cuando empezó la pandemia por el COVID. De la misma manera, nosotros tenemos que empezar a trabajar así en relación a la tuberculosis antes de que se convierta en una endemia como sucede en la ciudad de Lima. Entonces, creo yo que es una oportunidad que tenemos que aprovecharla y no esperar estar ahogados en casos para recién decir, oye, ya tengo que hacer algo. Y para finalizar, recordar que este también es una oportunidad para nosotros empezar a buscar colaboración tanto con las autoridades locales, involucrar a los municipios, involucrar a los guaguaguasi, involucrar a las otras áreas no médicas para que conozcan la problemática de esta enfermedad. Ya a nivel nacional, como les había mencionado al inicio, Cajamarca está en el ojo del MINSA por la cantidad de muertos que tenemos y este webinar para involucrar al PANS para que sepan de que la tuberculosis en nuestra región sí es un problema
y que necesitamos trabajar de manera coordinada, conjunta, para poder controlar esta enfermedad. ¿Y por qué no? Que nos apoyen con asistencia técnica y sobre todo provisión de recursos para poder controlar esta patología. Muchísimas gracias. Quedo presto para las preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yachachín, para felicitar por su excelente ponencia y también por los tiempos. Ha hecho su ponencia en un tiempo exacto. El doctor nos ha mostrado pues una realidad desde la parte internacional hasta la regional y las particularidades que presenta el comportamiento de la tuberculosis en nuestra región. Las preguntas las realizaremos luego de la segunda ponencia. Doy pase a la doctora María Sjogren para que pueda presentar la siguiente ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Chachín. Una presentación fabulosa. He aprendido muchísimo. Y ahora vamos a pasar, es mi privilegio de presentar al doctor Moisés Guamán, que va a hablar sobre el manejo de la tuberculosis latente. El doctor Guamán es un médico cirujano graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene una residencia en medicina interna del Hospital Henry Ford y un fellowship en infectología en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Tiene una maestría en inmunología de la Universidad de Cincinnati y es profesor asociado de medicina clínica en la Universidad de Cincinnati en Ohio. Doctor Guamán, le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Sjogren. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y nuevamente felicitar a la PAMS por esta actividad, así como a todos nuestros colegas de Cajamarca y seguir en esta segunda parte. El doctor Yachachín ha hecho una brillante presentación en lo que respecta a cuál es la situación de tuberculosis en Cajamarca y en el contexto nacional e internacional. Y me voy a enfocar yo ahora en un aspecto más preventivo, ¿no? Se mencionó un poco acerca de cómo es que la detección de tuberculosis latente y la profilaxis, ¿no? El tratamiento preventivo de tuberculosis podría potencialmente disminuir, ¿no? La casuística de tuberculosis y disminuir también la mortalidad incrementada que se está viendo. Para recordar digamos, la historia natural, ¿no? de tuberculosis, hemos conversado un poco. El doctor Yachachín ha mostrado todo lo que ocurre cuando se da el diagnóstico de tuberculosis, pero la tuberculosis no empieza allí, empieza años atrás. Y es muy posible que la primoinfección, la exposición inicial a la tuberculosis, que es usualmente una transmisión a través del aire, se haya dado a través del contacto, ¿no? con una persona que tiene tuberculosis activa en la casa o puede ser en la comunidad, cuando uno se está transportando al trabajo, puede haber sido muchos años atrás. Entonces la historia natural de tuberculosis es bastante larga, ¿no? Y todo lo que podamos hacer en esta etapa, ¿no? para prevenir que progrese de tuberculosis latente hacia tuberculosis activa, nos podría permitir disminuir el número de casos. Simplemente recordar que la tuberculosis, ¿no? el bacilo de Koch, es un bacilo que causa una infección intracelular, ¿no? Y como tal, hay respuestas celulares que son bastante importantes, y es por eso que los grupos de riesgo justamente son niños menores de 5 años, ¿no? Cuyo sistema inmune no está completamente desarrollado, paciente inmunocomprometido por cualquier causa, ¿no? El ejemplo clásico es persona que vive con VIH, ¿no? En estos pacientes a veces no se desarrolla el clásico granuloma, ¿no? que es esa reacción de hipersensibilidad
tipo 4, que suele ser patognomónico de este tipo de infección granulomatosa, ¿no? Bien, yendo a la carga de tuberculosis latente en el mundo, se estima que más o menos un 25% de la población ha sido expuesta a la tuberculosis, ¿no? Y si uno va, por ejemplo, a la región de las Américas, es más o menos 11%, eso es contando Norteamérica y Sudamérica. Y vamos a ver un poco, esto es a nivel de, yo trabajo en el programa de control de tuberculosis localmente acá en Cincinnati y esta es la forma como vemos, ¿no?, la tuberculosis latente, ¿no? Lamentablemente, si queremos intervenir, ¿no?, poder cortar la cadena de mortalidad de tuberculosis, tenemos que realmente preocuparnos de este gran reservorio, ¿no? Lo estaba conversando el doctor Yachachín. Si no hacemos algo con nuestros contactos, ¿no?, nuestros menores de 5 años, paciente inmunocomprometido que haya estado en contacto con alguien con tuberculosis, no vamos a poder disminuir la morbimortalidad, ¿no? Ahora, en cuestión de cuáles son los datos en prevalencia de tuberculosis latente en el Perú, muchos de los datos vienen de ciertas zonas de Lima, ¿no? Este es un estudio publicado hace muchos años que en base al PPD, ¿no?, en San Juan de Miraflores, mostró más o menos una prevalencia de positividad del PPD de algo del 50%. En Ventanilla, ¿no?, los datos acá en personas que han sido contactos, ¿no?, de pacientes con tuberculosis mayores de 16 años, ya utilizando una prueba de sangre que se llama cuantiferón, que algunos de ustedes tal vez la conocen. El porcentaje también aproximadamente 55-60%. Recordemos que estos son grupos de alto riesgo, ¿no?, contactos. Y esto es algo que también puede ser de interés de ustedes, ¿no? La prevalencia, muchos de nosotros que estamos en el sector salud, definitivamente va aumentando conforme tenemos más años de servicio, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Mayor capacidad, potencial de estar expuesto a tuberculosis, y esto se puede ver en esta gráfica, por ejemplo, en un estudio en el Callao. Y esta diapositiva les traigo como algo más reciente, el rango de positividad al cuantiferón, que es esta prueba de sangre semejante a lo que te daría un PPD, ¿no? En la comunidad, en dos regiones de Lima, en personas entre 15 y 34 años, ¿no? Esta es una prevalencia comunitaria. Si ustedes van al Perú, está más o menos en el 33%, digamos un tercio de la población más o menos en esta edad, ¿no?, en general, tiene un test positivo, ¿no? Y recordar simplemente que nosotros hablamos mucho de tuberculosis como tuberculosis latente y luego pasa a tuberculosis activa, pero esto es realmente un espectro, ¿no? Y a mí me gusta ver esto como es realmente como un partido de fútbol, ¿no?, donde ustedes tienen el patógeno, la carga bacilar en un lado y tienen la respuesta inmune del huésped, del individuo, ¿no? Y es muy dinámico. Se ha probado a través de estudios que a veces la carga bacilar puede avanzar, pero el proceso se puede revertir espontáneamente y finalmente la persona no desarrolla los síntomas clásicos de tuberculosis, se contiene, ¿no? Pero si ustedes agregan, por ejemplo, una condición de inmunosupresión como VIH, ¿no?, o cualquier otra condición de inmunosupresión o edad pediátrica, ¿no?, menores de 5 años, o edad longeva, ¿no?, nuestros adultos mayores que tal vez tienen un sistema inmune más comprometido, entonces la posibilidad de que la carga bacilar pueda avanzar es mucho mayor, ¿no? Entonces aquí en zonas de baja endemicidad como los Estados Unidos, nosotros hacemos tamizaje para poder encontrar, para poder diagnosticar tuberculosis latente en distintos grupos de riesgo, ¿no? Ya sean grupos que tienen riesgo por incrementada exposición, ¿no?, como
migrantes de zonas de alta endemicidad, contactos con tuberculosis, así como en población donde el riesgo de progresión de tuberculosis latente activa pueda ser alto, ¿no? Como pacientes inmunocomprometidos. Ciertamente hay factores ocupacionales, ¿no? Que nos ponen en mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de salud o personas que viven en ambientes de confinamiento, ¿no? Personas privadas de la libertad, por ejemplo, son un grupo que se ha demostrado de bastante alto riesgo para desarrollo de tuberculosis activa. Entonces, ustedes van históricamente, han habido y hay normas técnicas que indican, ¿no? Tanto hacer el screening como proveer tratamiento en ciertos grupos de riesgo, ¿no? Y esto es del 2013. Esto está disponible en el internet. Si ustedes buscan la norma técnica publicada más actual, es del 2023, como menciona el doctor Yachachín, probablemente vayan a ver otras directivas en el corto plazo, pero básicamente en el tope de la tabla, ¿no? ¿A qué personas deberían estar recibiendo terapia preventiva, ¿no? Menores de 5 años que son contactos de un caso índice de tuberculosis pulmonar, definitivamente, ¿no? Y si hay otro contacto domiciliario que es mayor de 5 años, en ese caso se hace el PPD, ¿no? O se puede hacer el IGRA, ¿no? Como el cuantiferón, y si es positivo también se le ofrece tratamiento. Pero destacar que para el menor de 5 años el riesgo es tan alto que independientemente no es necesario que el PPD salga positivo o que el IGRA salga positivo, debería de ofrecérsele tratamiento profiláctico. Lo mismo sucede con la persona que vive con VIH. Persona con VIH, independiente del resultado de PPD o de IGRA, es elegible para recibir tratamiento preventivo, ¿no? Y luego hay una lista también de personas que están en riesgo incrementado, como personas privadas de la libertad. Aquí estamos también nosotros, personal de salud, el personal penitenciario, estudiantes de ciencia de la salud, inmigrantes de países de alta carga, personas sin hogar, es decir, población vulnerable definitivamente, ¿no? Y también al final ustedes van a ver, aquí se menciona la conversión, ¿no? Conversión dentro de los 2 años es definitivamente un riesgo para progresar a tuberculosis activa. Entonces ese es otro grupo que definitivamente tiene indicación para recibir terapia preventiva. Ya hay ciertas condiciones médicas, ¿no? Nuestros colegas que tal vez están con nosotros, especialistas, ¿no? Reumatólogos, gastroenterólogos, oncólogos, algunos de nuestros colegas utilizan terapias biológicas o tratamientos inmunosupresores, dependiendo de las dosis y del tipo de tratamiento inmunosupresor. Podría haber una indicación para tamizaje y tratamiento de tuberculosis latente si es que el PPD o el IGRA es positivo, ¿no? Diabetes también se menciona porque se sabe ya ahora muy bien que el paciente con diabetes tiene un mayor riesgo de progresar de tuberculosis latente a tuberculosis activa. En la práctica clínica, ¿cómo hacemos la definición de ITBL? Así lo llamamos hasta el momento, infección por tuberculosis latente. Ahora hay poco a poco estamos tratando de eliminar este término de latente porque como se ha visto en muchos estudios, en realidad no es que la bacteria esté dormida, sino que es simplemente que el sistema inmune de la persona lo puede mantener en control, ¿no? Pero bueno, utilizando esta abreviación ITBL, la definición clínica es evidencia de exposición por infección, ya sea a través de una prueba PPD positiva o una prueba de liberación de interferón gamma, que es el IGRA, ¿no? Positiva, ¿no? Y tal vez la prueba comercial que está disponible en el Perú, en algunos centros de referencia, acá en Estados Unidos también es la más comúnmente encontrada, es el cuantiferón. Si se tiene uno de estos tests positivos,
y no hay signos ni síntomas de tuberculosis activa, y la radiografía de tórax es negativa, porque eso es también un requerimiento, entonces estamos hablando de que ese paciente pues, cumple criterio clínico de infección por tuberculosis latente, ¿no? Y si por cualquier motivo se toma alguna muestra de esputo o algo, porque hay alguna duda, para poder cumplir con la definición clínica, esa muestra tiene que ser negativa, ¿no? Obviamente, si el esputo es positivo, ya no estamos hablando de tuberculosis latente, sino que es tuberculosis activa. Ahora, la prueba de tuberculina nos ha acompañado por décadas, ¿no? Y todavía se utiliza, ¿no? Recordemos que cuando uno le llama positiva depende mucho del tipo de paciente que tenemos con nosotros, ¿no? Si el paciente es de muy alto riesgo, incluso se utilizan 5 milímetros o más para llamar a una prueba positiva. Si el riesgo es moderado, como paciente en diálisis, trabajador de salud, se utiliza 10 milímetros como el punto de corte para positividad. Las limitaciones de la prueba de tuberculina es que requiere más de una visita, ¿no? Porque hoy le ponemos la prueba generalmente en el antebrazo, ¿no? Le ponemos el inyectable y tiene que venir 2 a 3 días después, pues 48, 72 horas para la lectura, ¿no? Y la lectura tiene que ser por un personal entrenado. Y puede haber reactividad cruzada con vacuna de BCG también, ¿no? Recordar que la lectura del PPD no es el eritema, sino la induración, ¿no? Eso es bien importante. Recordemos que estamos tratando de ver una reacción de hipersensibilidad tipo 4. La induración es lo que cuenta, ¿ok? Las pruebas de sangre que están cada vez más, poco a poco, más accesibles. Quantiferón TB Plus, ¿no? Es una de las IGRAs comercialmente disponibles, que mide la reacción a células T antígenos específicos, ESAT6 y CFP10, y el potencial ventaja, ¿no? Comparado con el PPD es que no hay reacción cruzada con BCG, excepto ciertas especies micobacterianas que son bastante inusuales, ¿no? Como las que están descritas acá, ¿no? En total son 4 tubitos, pero en total son 4 mililitros de sangre que el paciente tiene que proveer 1 mililitro a cada uno de los tubos, y con eso se obtiene un resultado, ya sea positivo o negativo. Algunas veces hay resultados indeterminados. Y la lectura es generalmente una lectura por ELISA o por otra tecnología similar. No voy a tocar mucho acerca de esta otra prueba disponible, porque creo que está menos disponible incluso en el Perú. Acá también la usamos muy poco, pero digamos el principio es el mismo. Y como regla general, yo siempre les digo a mis colegas que si uno va a ordenar un PPD o un IGRA como prueba de tamizaje, entonces uno tiene que tener un compromiso a priori de luego ofrecer tratamiento preventivo si es que la prueba es positiva, ¿no? Y si es que el diagnóstico de ITBL es establecido. Ahora, hay algunas, para comentarles simplemente que hay algunas herramientas en la internet que pueden dar un riesgo personalizado al individuo, porque a veces tenemos pacientes que, como mencionó el doctor Yachachin, que son un poco reacios, ¿no? Porque la tuberculosis latente, por definición, la persona no tiene síntomas. Entonces te dicen, pero ¿por qué voy a tomar pastillas si yo no estoy enfermo? ¿No? Entonces, a veces cuando uno les da un riesgo personalizado, a veces pueden entender un poco mejor cuál es el riesgo de esa persona de potencialmente desarrollar tuberculosis. Entonces, uno de esos herramientas en la internet que está disponible está a través de esta dirección electrónica. Uno pone los datos, si el IGRA fue positivo, por ejemplo, si la persona tiene 30 años, es de Perú,
ha sido vacunada por BCG, pero está, por ejemplo, en este caso en un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Entonces, con esos datos, la computadora te calcula un riesgo para esa persona, con esa persona de esas características, ¿no? Y sale que para esa persona de 30 años, su riesgo acumulado, asumiendo que vive hasta los 80 años, es más o menos de 26%. Entonces ya cuando una persona escucha, uy, no, tengo un riesgo de 26%, casi uno de 4, ¿no? Uno de 4 chances de que pueda desarrollar tuberculosis en el futuro, tal vez la conversación es un poco más sencilla, ¿no? Eso lo utilizamos bastante acá porque a los pacientes les gusta conocer un poco cuál es su riesgo personalizado, ¿no? En general el riesgo es 5 a 10%, ¿no? Pero si uno agrega estas condiciones, ser contacto, estar inmunocomprometido, etcétera, el riesgo es muchísimo mayor, ¿no? Ahora, en cuestión de los regímenes de tratamiento de tuberculosis latente, pueden ver ustedes lo que utilizamos más en nuestro contexto es isoniazida más rifapentina, que es un régimen, como lo comentó el doctor Yachachín, de 12 semanas. Es un régimen semanal. Entonces, el paciente solamente toma pastillas una vez por semana por 12 semanas. El segundo que utilizamos también con frecuencia es rifampicina. Rifampicina por 4 meses, todos los días. Las tabletitas que tenemos acá son de 300 miligramos, entonces son 2 tabletas todos los días por 4 meses, ¿no? Isoniazida más rifampicina no usamos mucho, 3 meses. Tiene un poquito más de riesgo de hepatotoxicidad. Y el tradicional isoniazida de 6 meses, ¿no? Monoterapia, que cada vez está pasando a ser más como un tratamiento alternativo, porque comparado con estos otros, el tratamiento de isoniazida tiene más riesgo de hepatotoxicidad y como es más largo, 6 meses, hay más bajas tasas de no completar el tratamiento. Y esta tabla, que ustedes la van a encontrar en la norma técnica del 2023 en el MINSA, básicamente menciona los mismos regímenes, ¿no? Isoniazida diaria por 6 meses, el isoniazida más rifampicina de 3 meses, que no utilizamos mucho. Rifampicina diaria de 4 meses todos los días, y este nuevo régimen que se está implementando poco a poco también en el Perú, que en nuestra experiencia es bastante conveniente para muchos pacientes porque solamente se da una vez por semana y se puede monitorizar fácilmente, rifapentina e isoniazida. 12 dosis básicamente, 12 días, una vez por semana, 12 semanas. Entonces, en general, la eficacia de estos regímenes para prevenir tuberculosis activa es bastante alta, es cercana al 90%. Y si el paciente lo toma, se dice entre 60 y 90%, pero si el paciente lo toma, si hay adherencia, el tratamiento es 90%. Y como les comenté, los nuevos regímenes como el tratamiento semanal, ¿no? Por 12 semanas, que se le llama 3HP, y los 4 meses diarios de rifampicina, tienen una eficacia similar a la monoterapia con isoniazida, y la ventaja es que tienen más corta duración y están asociadas a mejores tasas de cumplimiento y menores tasas de hepatotoxicidad, ¿no? Esto a veces nos preguntan los pacientes, ¿no? Efectos adversos. Nosotros monitorizamos esto. A veces puede haber incremento de las enzimas hepáticas. Y ahora que cada vez se está implementando más el régimen semanal de 3HP en el Perú, también con la rifapentina, así como la rifampicina, pueden tener interacciones con otras drogas, ¿no? Entonces eso es importante ver. Si un paciente en warfarina, por ejemplo, es casi imposible combinarlo con una rifamicina, ¿no? Entonces eso es lo que utilizamos mucho para el tratamiento de tuberculosis latente, y quería dejarlos también con qué viene, qué está viniendo en los años, esperemos en la siguiente década o 2, ¿no? Y ciertamente las herramientas que tenemos son limitadas.
tenemos que reconocer que muchos de nuestros pacientes no toman el tratamiento profiláctico, lo ha enseñado el doctor Yachachín. Eso pasa en el Perú, nos pasa a nosotros acá, en todos lados. Nadie quiere tomar el tratamiento porque no se sienten enfermos. Entonces, vacunas podría ser algo que se está estudiando mucho. Esta es una de las vacunas un candidato que tiene bastante potencial. Demostró 50% de eficacia a los 36 meses. Y como pueden ver acá hay toda una serie de candidatos en distintas fases de investigación que esperemos que en el futuro puedan darnos una vacuna que sea efectiva para poder prevenir el paso de tuberculosis latente a tuberculosis activa, ¿no? La única vacuna que está aprobada, que se utiliza, es la vacuna de BCG en el infante, en el recién nacido, pero eso básicamente protege para la forma meningia, para la forma severa, ¿no? De tuberculosis en el infante, pero realmente no tiene no da mayor protección para reactivación de tuberculosis pulmonar en los adultos, etc. Entonces se están viendo nuevas vacunas. Y otra estrategia que se está viendo también son inyectables, ¿no? Porque muchos pacientes lo que no quieren es tomar pastillas todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hay grupos que están tratando de crear formulaciones inyectables de acción prolongada con que el paciente el paciente es contacto, está en riesgo, le damos un inyectable o dos y con eso tiene suficientes niveles en la sangre del antibiótico y ya es suficiente como tratamiento preventivo, ¿no? Entonces, la tuberculosis latente, como conclusión, es bastante prevalente, como lo han visto. Los estudios en el Perú, entre 30% hasta 50-60% si uno ha sido contacto de una persona con tuberculosis activa. El abordaje es muy importante para poder reducir el riesgo individual de progresión a enfermedad por tuberculosis. Hemos visto que el tratamiento es hasta 90% efectivo. Y como les he mostrado, ustedes pueden ir en más detalle. Existen guías nacionales, existen también guías internacionales de la OMS, CDC, etcétera, que dan recomendaciones acerca del manejo de tuberculosis latente, incluyendo la isoniazida y estos nuevos tratamientos más reducidos de 4 meses y el 3-HP, el tratamiento semanal de 12 semanas. Y también les dejo con qué viene en el futuro. Esperemos que tengamos nuevos tratamientos más acortados, tal vez inyectables, que nos permitan mejorar, ¿no?, las estrategias preventivas para nuestros pacientes y así poder reducir la mortalidad. Estas estrategias de prevención y tratamiento van a ser cruciales, creo yo, para poder lograr el control y la eventual eliminación de la tuberculosis en Cajamarca, a nivel nacional y en muchos otros países. Y con eso quisiera agradecerles por la atención y quedo abierto para la discusión y las preguntas. Muchas gracias, doctor Guamán. Excelente presentación. Igualmente he aprendido increíblemente mucho. Sí, tengo un par de preguntas para el doctor Guamán para empezar. Una es si hay un límite de edad para los pacientes que tienen tuberculosis latente y necesitan la profilaxis, si es que, digamos, sobre todo personas ancianas, 80, 90 años, si es que hay un mayor riesgo para ellos con el tratamiento. Esa es una. Y otra, si es que durante el tratamiento de la tuberculosis latente se deben hacer ciertas pruebas de laboratorio, tales como pruebas hepáticas, ya que se sabe que la isoniazida es potencialmente una medicación que puede afectar el hígado a veces de manera fulminante. Gracias por las preguntas, doctora Sjögren. La primera pregunta respecto a un límite de edad.
no hay un límite establecido, ¿no? Y en esos casos lo que hacemos es, como muchas veces nos toca a los clínicos, tener que hacer un balance de riesgo-beneficio, ¿no? Si tenemos una persona longeva que tal vez su expectativa de vida no es muy alta, tal vez está en múltiples medicaciones, y eso podría incrementar el riesgo de hepatotoxicidad. Lo más probable es que en una situación como esa no iniciemos terapia preventiva, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de alguien que ha sido, por ejemplo, un contacto, ¿no?, domiciliario de alguien que era altamente contagioso, ¿no? Alguien que tenía frotis positivo, ¿no? Y que tal vez podría tolerar alguno de los esquemas que les he mostrado, sobre todo uno de los esquemas cortos. Tenemos esa discusión, le ofrecemos el tratamiento y el paciente toma la decisión, ¿no? Entonces creo yo que, como le digo, es un poco el riesgo-beneficio. No existe un límite de edad establecido, ¿no? Ahora, con respecto a su segunda pregunta, en cuanto a hepatotoxicidad con isoniazida, con rifampicina también puede haber, pero sobre todo con isoniazida. En cuestión de monitorizar, lo que las guías nos dicen es que si tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo de enfermedad de hígado basal, por ejemplo, tenemos a alguien joven, no tiene historia de hepatitis viral, incluso no es necesario chequear las enzimas hepáticas basales, simplemente se le da el tratamiento y solamente se va a chequear si tiene algún efecto adverso. Ahora, en la mayoría de pacientes que tenemos nosotros terminamos chequeando las enzimas hepáticas al inicio, pero no las repetimos. Solamente repetimos las enzimas hepáticas en aquellos pacientes que tienen más alto riesgo de desarrollar hepatotoxicidad. Ejemplo, si tenemos un paciente con tuberculosis latente y que también tiene hepatitis B activa, o que también tiene algún grado de enfermedad hepática, ¿no? Por hígado graso, por ejemplo, o que se conoce que tiene pruebas hepáticas elevadas basales. En ese caso, sí, generalmente hacemos un monitoreo mensual, ¿no?, de las enzimas hepáticas para estar seguros de que no se elevan en demasía. Y ciertamente seguimos también los síntomas, ¿no? Si el paciente desarrolla síntomas gastrointestinales o síntomas que son indicativos, ¿no?, de hepatotoxicidad, inmediatamente vamos a parar momentáneamente el tratamiento y le tomamos las enzimas hepáticas, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, muy buenas sus consejos al respecto. Doctor Tarila, tal vez tiene alguna pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Mire, el doctor Yachachín nos presentó algunas particularidades y algunas preocupaciones en el contexto de nuestra región, como son la alta tasa de letalidad, la baja tasa de pacientes con BK positivo, las altas tasas de tuberculosis sistema nervioso central, problemas en la profilaxis, problemas en el éxito de tratamiento. Por acá nos dicen una pregunta en relación a estos problemas. Dicen, ¿a qué se debería esta alta tasa de letalidad en nuestra región? ¿A qué lo relacionarían? En realidad, para nosotros abordar esta problemática tenemos que ver diferentes factores, ¿no? Uno de ellos, como mencioné, es que nos demoramos mucho en diagnosticar. Nosotros, de repente usted, doctor Tacía, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, habrá podido percatarse que nuestros pacientes llegan muy tardíamente. Llegan pacientes con enfermedades muy extensas. Entonces ahí pues cuando ya el paciente llega con una enfermedad tan extensa, la probabilidad de recuperación es mucho más baja.
A eso hay que añadirle ya la idiosincrasia de nuestra población. Como siempre cuando conversamos de este punto, por ejemplo, les menciono, ¿no? Acá, por ejemplo, la población le cree más al pastor, le cree más al brujo. Y si él les dice que no tome el tratamiento, hay más probabilidad de que nosotros no podamos garantizar el éxito de nuestro tratamiento. Ahora, cuando nosotros también revisamos quiénes son los pacientes que más fallecen, por ejemplo, son nuestros pacientes con VIH. Y justamente en nuestros pacientes con VIH son los que también tienen formas de tuberculosis meningia, que son las que más alta tasa de letalidad tienen, bastante adulto mayor, pobre, muy escaso. Nuestra población, como mencioné en algún momento, está bastante alejada de la ciudad. Ahora, eso es viéndolo desde el punto de vista de la población como tal. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro sistema de salud, definitivamente el no pensar en tuberculosis, sobre todo porque Cajamarca, pues como bien había mencionado, no es una región que se caracterice por tener una alta incidencia de casos. Por ejemplo, en Lima uno ve neumonía y ya está pensando en tuberculosis. En Cajamarca uno ve neumonía, no necesariamente va a pensar en tuberculosis. ¿Por qué? Porque como tenemos pocos casos todavía, no pensamos en esta patología. Sin embargo, vemos que mientras más buscamos, más vamos a encontrar. Y a eso hay que añadirle que gracias a las pruebas moleculares, casos que son negativos, los podemos diagnosticar mediante esta prueba de GeneXpert. Ahora, en relación a la forma meningia, es un dato bastante, vamos a llamarlo interesante en relación a la región, porque como mencioné al inicio, o sea, creo que en Cajamarca, quizás de repente sin temer a equivocarme, quizás en el mundo somos de las pocas regiones o ciudades que tienen esta problemática de que meningia es su segunda forma más frecuente. ¿Por qué podría ser uno? Como hemos visto, hay mayor cantidad de casos. Esto también aumenta la probabilidad de que tengamos esta forma grave. Nuestra población es una población vulnerable, tenemos bastante población rural y también a ello podemos añadir pues que podríamos enfrentarnos a un grado de desnutrición, hay incremento de casos de VIH, si no me equivoco, un 10% de nuestros pacientes que tienen tuberculosis son diabéticos y a eso hay que irle mal controlados. Y un dato no menos importante es de que acá en Cajamarca, cuando yo llegué hace 4 años, vi que hay bastante enfermedad autoinmune. Hay bastante lupus, hay bastante artritis reumatoide, escleroderma, dermatomositis. Entonces, estos pacientes tienen uso de corticoides e inmunosupresores. Eso digamos, nos facilita la probabilidad o nos aumenta la probabilidad de que podamos desarrollar formas extrapulmonares mucho más severas. Ahora, no sé si es que la virulencia que tenemos acá rondando en Cajamarca tenga una predisposición especial por nuestra población. La verdad que, o sea, a mí también cuando llegué acá me llamó mucho la atención de que tengamos bastante meningitis, así que una de mis sospechas es de que nosotros tenemos algún tipo de predisposición genética para tener esta forma de tuberculosis. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como mencionaron en una de las preguntas, leía, lo que es la vacunación, es cierto, cuando uno lee lo que es la protección de la vacuna de la BCG, pues la literatura te dice que te protege alrededor de 10 a 20 años y nuestra mayor cantidad de casos sobrepasa los 20 años. Entonces, probablemente sea digamos, una de las causantes. Ahora, otro que sí sería importante estudiar, y eso de verdad es un punto que hay que destacar acá, es ver si es que cómo está la vacunación de la BCG en nuestra región. Y no solamente es que ya yo ponga la vacuna, la pregunta es la administración de la vacuna, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque hay que buscar alguna explicación a por qué tenemos tanta meningitis TB comparada con otras regiones. Yo creo que este es un tema multifactorial, creo que bastante predisposición genética debe de haber, porque como le menciono acá en Cajamarca, hay mucha enfermedad autoinmune, patologías que no se ven en otras regiones, entonces creo que se nos juntan varias cosas que podrían explicar por qué es que tenemos bastante meningitis comparada con otras regiones. Sí, Muchas doctor, es gracias. algo muy, muy
Muy interesante en realidad. Tengo otra pregunta por acá, doctor. Dice, ¿a qué se debe que el mayor porcentaje de casos de tuberculosis sean sin confirmación bacteriológica? Bien, una de las dificultades que nosotros tenemos acá es que, por ejemplo, o sea, a ver, cuando el paciente llega acá, nosotros hacemos la primera y la segunda vaciloscopia, que es lo que hacíamos hasta hace más o menos un año atrás. Era lo que teníamos en nuestros cultivos, ¿no? Pero recordemos que la vaciloscopía, el rendimiento de la vaciloscopía va a depender mucho de la calidad de la muestra, ¿no? Para nosotros tener un buen rendimiento, pues yo necesito dejar una buena muestra. Ahora, si a eso añadimos que de repente el paciente no deja una segunda muestra, ¿por qué? Porque el paciente vive lejos, pues ya tenemos un problema. El rendimiento de la primera muestra en una lesión con caverna es alrededor del 80%, entonces me queda un 20% que yo todavía no voy a alcanzar digamos, un buen rendimiento en lo que es mis vaciloscopías. Entonces, por eso es que actualmente se recomienda de que si el paciente vive lejos, dejemos dos muestras. Ahora, hay otro grupo de pacientes que lamentablemente pues no podemos obtener muestras de calidad. Entonces, definitivamente ahí la broncoscopía entra a tallar de lejos y eso es lo que recomienda la literatura, ¿no? En pacientes que no pueden expectorar, que tienen dificultad, lesiones bastante pequeñas, que no son cavitarias, la broncoscopía y hacer una prueba molecular de esa muestra aumenta mucho más el rendimiento. Acá en Cajamarca también tenemos un incremento de casos de lo que es VIH. El VIH ya sabemos de por sí que disminuye el rendimiento de las pruebas moleculares, más aún si es que la muestra no es la adecuada. Y además, un grupo de nuestros pacientes pues, es meningitis TB. Ya sabemos que documentar la micobacteria en el líquido cefalorraquídeo es bastante baja comparado con muestras de esputo. TB pleural es otra tuberculosis que tenemos con frecuencia. Algo bastante interesante que se ha estado viendo en estos últimos años, por ejemplo, la TBC de mama. Nosotros incluso tenemos ahorita un síndrome de Dres por TBC de mama, ¿no? Entonces, tenemos bastantes particularidades y en lo que es a nuestra baja tasa de diagnóstico, creo yo de que primero es implementar sobre todo una mejora en la toma de muestras y por qué no eh, tener disponibilidad de un broncoscopio y de esa manera poder aumentar nuestro rendimiento, ¿no? Y también, obviamente, como había mencionado, puede disponer de, por ejemplo, agujas de Abrams o incluso trabajar de manera articulada con cirugía vascular para la toma de biopsias en pacientes en los cuales pues no se puede hacer una biopsia guiada. Y otra cosa que el rendimiento para la biopsia con aguja cerrada es mejor con ecografía. Nosotros no disponemos, y eso doctor Dacier usted no me dejará mentir, nosotros no tenemos a la mano el ecógrafo para estar dirigiendo nuestras biopsias, que eso aumenta incluso hasta el 98, 99, hasta 100% de rendimiento de las tomas de biopsia. Entonces, son varias cositas que creo que se juntan y como bien mencioné, es una oportunidad, ¿no? Para que nosotros como región podamos disponer de estos equipos para mejorar nuestro rendimiento. Muchas gracias, doctor Yachachín. Una vez más, felicitarle por sus grandes aportes, por su gran ponencia. Y dejo en la palabra a nuestros amigos de miembros del PANS. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta interesante para el doctor Guamán. En pacientes que han sido inmunosuprimidos por alguna patología y que ya recibieron un tratamiento preventivo para tuberculosis, ¿se debería volver a hacer una terapia preventiva ahora que están inmunosuprimidos? Es excelente pregunta. Depende del contexto. Por ejemplo, acá en un contexto de baja prevalencia, donde el potencial de exposición nuevamente es bajo, si hay buena documentación de un tratamiento previo, generalmente no damos un segundo curso. Ahora, eso puede ser muy diferente a un paciente que, por ejemplo, empieza en inmunosupresión elevada, fue tratado anteriormente, pero es personal de salud, por ejemplo, ¿no? Que puede estar expuesta
frecuentemente, con mayor frecuencia a una nueva, ¿no?, cepa de tuberculosis. Entonces, en esos casos, a lo mejor consideraría darle algún otro tratamiento, podría darle una segunda ronda de tratamiento preventivo. Pero en general, ¿no?, se dice que el tratamiento preventivo se da una sola vez, ¿no? Si es que hay esa situación donde hay reexposición, ¿no?, o si alguien ha sido tratado anteriormente y es contacto de una nueva, contacto de un nuevo caso, allí generalmente podemos ofrecer una segunda ronda. Gracias. Otra Hola, pregunta. sí, quería hacer una pregunta, no sé si me escucha. Sí. Sí, buenas noches. Bueno, yo soy pediatra y nosotros en pediatría, de repente algunas diferencias en cuanto al paciente con tuberculosis al adulto, ¿no? Nosotros tenemos el problema de que el PPD se habla de que podría ser positivo en un niño que ha sido vacunado previamente y no disponemos de interferón gamma, que es el que no se deja, no se ve influenciado por la vacuna. Ese es por un lado. Y por otro lado también en nuestros cultivos, Lowestin Jensen, con el que contamos, pues tenemos que esperar 4 semanas a 6 semanas y generalmente casi nunca tenemos resultados positivos, a diferencia de algunos cultivos sólidos, como creo que en Lima ya tienen, el Bactec, por ejemplo, que es un método que ya a los 8 días podría darnos positivo, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad es que estos exámenes lleguen a Cajamarca, donde nosotros tengo entendido que no lo tenemos? Doctor Yachachín, ¿quiere contestar esa pregunta? Sí, bien. El tema con el PPD, como comenta el doctor, sí, pues es un tema sobre todo en pacientes menores de 5 años, ¿no? Donde pues puede haber reacción cruzada con la vacuna de la BCG, ¿no? Por eso es que ya con la norma técnica desde el año 2013, 2023, 2024, cuando uno ya tiene contacto de un paciente con tuberculosis, el caso índice es un paciente con tuberculosis pulmonar, no solicitamos el PPD, ¿no? Ya para nosotros eso es más que suficiente para iniciar una quimioprofilaxis y con la nueva norma técnica ya tenemos más facilidad de tener isoniazid rifapentina, como había mencionado, en efervescente y de esa manera garantizar de que pacientes menores de 5 años puedan tomar la profilaxis para disminuir su riesgo de tuberculosis, ¿no? Obviamente, ahora, si nosotros queremos comparar, ¿no?, lo que es cuantiferón y PPD, en realidad el rendimiento es bastante parecido, ¿no? Incluso cuando uno revisa la literatura de las recomendaciones de la OMS, de la CDC, te dicen que en realidad no hay diferencias y que podrías usar una o la otra. Obviamente, si uno ya quiere hacer en menores de 5 años, quizás cuantiferón sería mucho mejor para, digamos, hacer el diferencial con el PPD. Pero ya por encima de lo que es 5 años, son bastante parecidos y si hay mucha duda en relación a la positividad del PPD, sí, pues podríamos pasar a un cuantiferón. El problema con el cuantiferón es de que es bastante caro, pues, ¿no? Si no me equivoco, aquí en Cajamarca está algo de, creo que 800, 900 soles, entonces tener acceso a esta prueba teniendo el PPD con un rendimiento bastante similar, a veces no nos facilita usar de manera sistemática el cuantiferón. Ahora, no sé, y eso no lo han mencionado en algún momento en las reuniones que he podido participar con el MINSA, si es que cuantiferón ya va a ser una prueba que empiece a usarse de manera sistemática, ¿no? De momento lo que tenemos nosotros acá en Cajamarca, en el Perú en general, es el PPD. Y creo que la nueva norma nos facilita bastante ya empezar a iniciar profilaxis sin la necesidad de tener la medición del PPD, ¿no? Sobre todo en menores de 5 años.
Ya mayores de 5 años ya el algoritmo va cambiando, pero al menos nuestra población clave que es menor de 5 años, sí nosotros deberíamos iniciar profilaxis bastando la exposición a un paciente con tuberculosis pulmonar. Muchas gracias, doctor Yachechín. Tengo una pregunta para el doctor Guamán. ¿Qué aconseja, qué tratamiento preventivo se puede considerar si el paciente ha estado en contacto con una tuberculosis multidroga resistente? Sí, en esos casos ciertamente no podemos utilizar isoniazida o rifampicina o rifapentina. Entonces, en estudios recientes se ha demostrado que el levofloxacina, ¿no? Es un tratamiento para contactos, un tratamiento profiláctico para contactos de pacientes multidrogoresistentes que tiene eficacia, ¿no? Teniendo en cuenta o asumiendo de que el caso índice, ¿no? Ha tenido una cepa que es multidrogo resistente, pero susceptible a quinolona, ¿no? Como la levofloxacina. 6 meses generalmente es lo que se recomienda. Monitorizamos, ¿no? Para efectos adversos, pero ya hay datos, ya se estaba utilizando años atrás, pero ahora tenemos datos de ensayos clínicos que indican de que levofloxacina se puede utilizar en contacto de paciente multidrogoresistente. En otros Muchas casos, gracias. si no se puede utilizar levofloxacina, ya es una discusión generalmente con los especialistas, porque a veces se tienen que utilizar otras drogas ya menos frecuentes, o simplemente se hace, si no hay un tratamiento profiláctico posible, se le hace un plan de seguimiento, ¿no? Durante los siguientes 2 años para estar seguro de que no hay progresión a tuberculosis activa. Muchas gracias. Pregunta para los dos ponentes. El Gene Expert, ¿qué posibilidades de aplicarlo en Cajamarca y cuánto demora una vez que se ingresan los datos en que el médico tenga el resultado? Bien, nosotros desde marzo, sí, marzo, sí, desde marzo nosotros ya tenemos el Gene Expert que está en la Direza. Es gratuito, ¿no? Cuando nosotros lo solicitamos, usualmente tenemos los resultados en 24 horas, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos, gracias a la diferente gestión que hemos estado haciendo desde el hospital, la Direza Cajamarca, ¿no? Mostrándoles que Cajamarca, pues, lo que había mencionado al inicio, ¿no? O sea, nosotros hemos aprovechado nuestra alta tasa de letalidad para estar insistiendo en lo que es que se nos facilite esta herramienta de diagnóstico rápido y sobre todo la detección de resistencia a rifampicina. Y actualmente ya tengo información de que ya la Direza va a procesar tanto sensibilidad para droga de primera y segunda línea de frente ya. Ya no es como hemos estado trabajando que solamente si sale resistente a rifampicina se hace el segundo cartucho para buscar las drogas de segunda línea. Ya no, ya. Ahora, ni bien entra la muestra, si ya se está trabajando tanto el cartucho de diagnóstico para tuberculosis y sensibilidad a rifampicina y el segundo cartucho ya para isoniazida, bedaquilina y linesolino, que es entonces se está avanzando mucho en lo que es el uso de Ginespер aquí en Cajamarca, pero nuevamente recalco, nos falta mejorar también nuestras muestras para que esa prueba molecular tenga un mejor rendimiento del que ya tiene ahora. Muy bien. Dígame, doctor Yachechín, acá hay una pregunta. ¿Por qué hay un decremento de la tasa de estudio de contactos y la iniciación de terapia preventiva en Cajamarca? Es una pregunta bastante interesante y la respuesta es bastante también compleja. Primero, uno de las debilidades que nosotros tenemos acá, y eso también justo se conversa bastante con la DIRES, es que hay mucho cambio de coordinador. Entonces nosotros, por ejemplo, capacitamos a un coordinador y al mes ya lo están cambiando. Entonces, todas esas herramientas que se le brindó
ya quedaron en desuso. Segundo, lamentablemente, cuando uno habla de estudio de contactos, pues habla, como había mencionado previamente, un examen físico, y el segundo punto débil que tenemos es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax prácticamente, si nosotros lo ponemos como digamos, un examen gratuito, prácticamente solamente el regional. O sea, estamos hablando de que en todo lo que es Cajamarca, ciudad, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de casos, solamente el hospital regional es el que dispone del equipo para hacer una radiografía de tórax. Bueno, y recordemos que el hospital regional ya de por sí en este momento ya tiene bastante carga de pacientes que hacen uso del equipo, entonces no tenemos las herramientas para hacer un estudio completo de estos pacientes. Ahora, el acceso al PPD. No todo el personal está capacitado para hacer el PPD. Y como había mencionado, ¿por qué? Porque estamos cambiando de manera constante los coordinadores y el estudio del PPD pues es un arte, no es colocar el PPD, tiene una técnica, tienes que tú saber medir el PPD para saber si ese PPD es positivo o negativo cuando tú haces la medida. Entonces, ese es uno de los puntos débiles que nosotros tenemos acá y que es importante que nosotros trabajemos, estimular al personal de salud que está trabajando en tuberculosis. Hay que recordar que lamentablemente tuberculosis, al menos acá en el Perú, es una enfermedad muy estigmatizante. Entonces, prácticamente cuando viene un paciente, solamente hacen que la coordinadora o el encargado de tuberculosis se enfrente al paciente. El resto del personal, yo no existo. Entonces, desde ahí nomás ya no es ser el coordinador de tuberculosis, ya no es algo, digamos, estimulante, al contrario, es una amenaza, el personal dice, no, yo no quiero ser, y después, ¡tum!, ya se van. Entonces, ese es uno de los puntos débiles. Segundo, las herramientas diagnósticas. Ahora, ya yo tengo el contacto. Ahora, ¿cómo es que lo trato? Justo con el doctor Moisés y comentábamos, el tema es de que lamentablemente nuestra población, como desconoce la enfermedad, y nosotros sabemos que tuberculosis, desde que tú te contagias hasta que hagas la enfermedad, puede pasar meses, años incluso, y el paciente está sano. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a los papás acá, en los menores de 5 años, lamentablemente nos dicen, pero ¿para qué le voy a dar? No, doctor, mi hijito está sano, no firman el consentimiento, y eso es lo que nos pasó hace poco en un colegio, ¿no? Salió una niña BK positiva. Trajimos a todos los niños, les hicimos estudio completo y al final los papás dijeron, no, no queremos que tomen. Nos fregó. Esos niños de acá en adelante, ¿cuántos van a hacer tuberculosis? Lo mismo ha sucedido, sino que con un instituto. Y esa es nuestra problemática, que lamentablemente nuestra población desconoce esta patología y si encima desconoce nuestra patología y a eso más desconocimiento tiene acerca de la importancia de la profilaxis, porque eso quizás es de lo que menos se habla y no solamente, digamos, en Cajamarca, es en el Perú en general. Es lo que menos se habla, de profilaxis. O sea, no hacemos, lamentablemente, creo yo, prevención a ese nivel. Estamos esperando tener el caso todavía para recién actuar. Sin embargo, ese gran iceberg que tenemos de TBC latente no lo estamos manejando. No creo que eso sea solo un problema de Cajamarca, yo creo que es a nivel nacional. No sé si en Estados Unidos las tasas de tratamiento de TBC latente son bastante altas, pero al menos creo que acá en el Perú no son muy altas. Y por eso creo yo que a nivel de lo que es la región Perú quizás es el país que más aporta casos, inclusive nuestra brecha de diagnóstico es bastante amplia todavía. Y nuestra idiosincrasia, pues lamentablemente tuberculosis, a pesar de que encima que es estigmatizante, pues la gente no cree en la tuberculosis. La gente prefiere usar medicina alternativa, no trabajar más con sus pastores, sus creencias, con los brujos, y eso es lo que es una debilidad que nosotros tenemos, pero eso también es una oportunidad, ¿no? Para trabajar con ellos, ¿no? Acercarnos al pastor y decirle, oye, no, mira, ve, trabajemos de manera, trabajemos en equipo, obviamente a él lo orientamos y con él empezar a diseminar lo que es el conocimiento de esta enfermedad. Creo que nuestro primer punto débil y el punto de trabajar es empezar a promocionar esta enfermedad. Hay que conocerla. Así como hicieron con el COVID, hagamos lo mismo con la tuberculosis aquí en Cajamarca.
Y ya nosotros como hospital, como centro de salud, nos encargamos de hacer el diagnóstico precoz, pero saliendo, buscando los casos de manera activa. Nosotros creo yo que en Jamarca no debemos estar sentados detrás de un escritorio y solamente llenar números. No, nos toca salir, nos toca involucrarnos con nuestra gente, mezclarnos con ellos, empezar a hacer barridos. Es lo que hicimos en el penal. En el penal hicimos un barrido y 3 casos nuevos de tuberculosis en un solo barrido. Entonces, identifiquemos cuáles son nuestros focos que tienen mayor cantidad de casos y ahí trabajemos. Salgamos a esa comunidad y aprovechar la nueva herramienta que ahorita el MINSA creo que espero que ya empecemos ustedes lo que se llama el TruNat, que es un Gene Expert de campo. Incluso hay radiografías portátiles, entonces eso creo que ayudará mucho a lo que es la búsqueda mucho más rápida, más activa y diagnóstico más precoz de casos que están asintomáticos, que ese es digamos, a donde nosotros tenemos que enfocarnos y no esperar que el paciente haga síntomas y recién ahí empezar tratamientos. Gracias. Una última pregunta, doctor Yachachín. ¿El personal de salud debería recibir profilaxis? Bien, en lo que es ahora, estudios en relación a esto, doctor Moisés, usted puede corregirme, no recuerdo que haya exactamente personal, pero definitivamente la prevalencia de TBC latente es mucho mayor en nosotros. Entonces, ya con esa consigna, nosotros deberíamos de tomar profilaxis, ¿no? ¿Y eso qué incluye? Que desde el punto de vista de medicina ocupacional, anualmente deberíamos hacernos nuestro cuantiferón o nuestro PPD, y si sabemos que hemos sido negativo y ahora ya estamos positivos, iniciar la profilaxis. Y más aún, ya teniendo a la mano, ¿no? Isoniazida con rifapentina, que son 12 dosis, una vez por semana, genera una mejor adherencia, creo que eso ya va a facilitar que se cumplan con las profilaxis. Pero creo yo que también tenemos que empezar con concientizar al personal de salud. Si el personal de salud no es consciente de lo que significa tuberculosis, más aún en una región como la nuestra, que cree que la tuberculosis solamente es de Lima, de Iquitos, de Ucayali, no le van a dar la importancia. Van a pensar que el PPD básicamente es para molestar al personal de salud. No, el PPD, el cuantiferón, tiene su importancia. Y ya el doctor lo ha demostrado con su data que te ofrece una protección del 60-90%. O sea, es un montón de protección que te da la profilaxis. ¿Por qué no lo aprovechamos? No creo que los que estemos acá o el auditorio que me escucha prefiera tener tuberculosis, que su pulmón se dañe, tomar más drogas, encima con más riesgo de hacer efectos adversos, a tomar una vez por semana, 12 dosis y quedó protegido. Entonces, creo yo, educación al personal de salud y sí hacernos anualmente nuestro PPD, si es que todavía somos negativos y salimos positivos, solicitar al hospital que nosotros vamos a garantizar, de darles la profilaxis y de esa manera protegernos a ustedes y a nosotros también. Y por qué no a nuestra familia, que al final creo que es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Gracias, doctor Yachín. Mari, por favor, tu encuesta. Sí, muy Mari bien. Sánchez. Ahora empezamos la última encuesta. Las personas que están en la audiencia van a poder verlas. Esta es la evaluación general del webinar. Primero, ¿se cumplió los objetivos del webinar? ¿Sí o no? ¿El contenido del webinar fue apropiado, muy especializado o muy básico? Y por último, ¿la información presentada fue libre de propaganda comercial? Les damos 5 segundos más para que puedan responder y les agradecemos mucho por participar. Ya, este webinar ha sido grabado y vamos a tenerlo en nuestra página de pams.org en la sección de webinares y educación. Y también lo pueden encontrar en Facebook del Peruvian American Medical Society. Y en una semana también van a poder verlo en YouTube, en la página del Peruvian American Medical Society. Muchas gracias por su participación.
Bueno, me toca cerrar este webinar con un agradecimiento profundo a los ponentes, particularmente al doctor Tassila, al doctor Urquiaga, al doctor Escalante y en especial a Manuel Valdivieso, que ha trabajado mucho en hacer que este webinar salga a la luz, y a nuestras asesoras técnicas, Mari Sanders y Fabiola Roura. Como siempre digo, sin ellas no somos nada. Las necesitamos increíblemente. Ha sido un lujo este webinar. Ha sido algo que voy a tener que ver el video nuevamente para incrementar mi conocimiento y para cimentar algunos de los conceptos. Es un inicio de nuestra colaboración con la Universidad Nacional de Cajamarca y seguiremos en contacto. Queremos trabajar más con ustedes y Dios mediante eso se dará. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.